verdadera casa. Por eso es que los hijos crecen, trabajan y deben de aportar para la casa. No sea usted de los que digan, no, pues mi hijo ya creció, que se compre sus cosas, con tal que no me pida nada. Pues, espérese tantito. Entonces, ¿qué cree usted? O en vano fueron tantos años de cuidarlo y de darle, y ahora el hijo no merece que lo honre a usted. Claro que sí, debe de aportar, hermano. Si su creencia es otra, pues que el Señor lo guarde, pero yo le voy a inculcar que mi hija, que mis hijas, porque tengo puras hembras, que ellas no me quieran dar es otro asunto, pero yo voy a decir, no, es que tú tienes que aportar para la casa. No es de que ya trabajaste y no, pues ahora dale rienda suelta a tu dinero y el mío que se gasta. Si bíblicamente el que siembra tiene que cosechar, bíblicamente. Sí, entonces, pero en fin, eso, cada quien, cada padre, cada madre con sus hijos, y cada quien los cría como quiere, como considere benéfico. Pero entonces, miren lo que dice Nehemías. ¿Cuántos saben quién fue Nehemías? Nehemías fue el que vio los muros derribados de Jerusalén y él dice, no, es que eso no puede ser así. Yo me voy a levantar y con una mano la palabra y con otra ¿qué herramienta le ponemos? El asadón, la pala, pero yo voy a construir. Yo voy el pico, dijo alguien ahí. Y yo voy a construir, yo voy a edificar. Vamos al diccionario. Amén. Amén. Entonces, pero sabe que Nehemías, vamos a leer en Nehemías 13. Nehemías no solo edificó los muros, edificó o reedificó la casa de Dios. Y ahí también estaban metidas las finanzas, lo vamos a leer. Nehemías, usted ya lo tiene, yo ni lo he buscado. Aquí está. Igual, mire. Nehemías 13, versos 7 al 12. Dice, para volver a Jerusalén, entonces, ok, le vamos a seguir porque ahí en Nehemías le pide permiso al rey para ir. Y dice, para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Eliasib era el encargado de la cámara de la casa del Señor, el encargado del lugar donde se depositaba los diezmos y las ofrendas. Era un líder en la casa. Entonces Eliasib dice, por consideración a Tobías, dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara. 13, en Nehemías 13, verso 7. Una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Mire, cuando hay celo de Dios, usted le va a doler cuando vea la casa que ni cerca de lo que antes era. Cuando vea la casa de Dios y usted dice, no, esto no es lo que yo sabía. Esto no es lo que yo he visto, hay más. Hay más, y si hay más va a ser el primero en buscarlo, no es que tiene que haber, y el primero que va a trabajar, ¿quién es? Soy yo. Yo voy a empezar a construir, yo voy a empezar a edificar. Entonces, él dice, me dolió, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí a los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales. Miren qué tremendo era este Nehemías. Y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Le explico esto. Cuando Nehemías fue, porque él fue a
a construir los muros. Pero ¿sabe que cuando él llegó a la casa de Dios, a él le dolió su corazón? Porque lo que había hecho Eliasib fue de que como se llevaba bien, dice que era pariente de Tobías. Lo que él hizo fue el lugar donde se ponían los diezmos y las ofrendas y los utensilios, todo lo sagrado para el Señor, se lo dio a Tobías. Como que le hubiera dicho, no, vive aquí. No, sí, mira, yo sé que te gusta el lugar, mira, está bien amplio. Aquí vive, hombre. Y sí, dice Tobías, y gracias por la posadita. Y en fin, cuando él llegó no había ni diezmos, ni ofrendas, todo lo que era para el Señor, porque el mentado de Eliasib había sacado todo, y ahora en lugar de ofrendas, Tobías estaba ahí. ¿Sabe por qué pasa eso? Cuando usted no diezma, es porque lo importante en ese lugar es usted. Es porque usted ha puesto carne en lugar de diezmos y ofrendas. Por eso a veces no diezma. Independientemente, hermano, porque aquí para ahí vamos, independientemente de lo que usted piensa, de sus argumentos, la Biblia destruye nuestros argumentos. La Biblia destruye nuestros argumentos. Porque lo que habían puesto ahí es probable que haya sido una revelación de hombre. A ese lugar, no, es que yo no diezmo porque a mí alguien me reveló. Sí. Entonces lo que habían puesto ahí era carne. En el área donde se guardaban los diezmos y las ofrendas, ahora había carne, había hombre carnal. Y como les digo, es probable que haya sido un hombre con una revelación, una explicación carnal y no con una explicación del Espíritu. Y por eso era de que no había nada, no había sustento. Lo otro que él vio fue de que como no había sustento, hermano, es que antes con los diezmos, hablemos del diezmo, con los diezmos se sustentaban los levitas y el que trabajaba, los sacerdotes de la casa. Pero como ellos no traían los diezmos, no había alimento. Y como los levitas no podían heredar, porque dice la Biblia que la heredad de ellos era Jehová. Entonces ellos vivían por fe. Ellos se alimentaban de lo que el pueblo traía. Y no era de que no estaban trabajando, ellos trabajaban en la casa de Dios. Entonces, como no había alimento, ellos dijeron, no, pues de hambre no me voy a morir. Dice que todos habían vuelto a su heredad. Todos estaban allá, yo me imagino, claro, en el campo, trabajando. Y cuando Nehemías llegó y dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Se supone que tiene que haber gente. Debería de haber aquí levitas, cantores, sacerdotes. ¿Dónde están ellos? Y le dijeron, no, Nehemías, es que todos se tiraron a la agricultura porque ya no había nada para comer. Y él dice, no, eso no puede ser así. Y dice que él, me imagino que él fue y por allá se encontró ¿a qué nombre? A Epifanio. Y allá, lo saludó. Hasta que llegó ahí y le dijo, ¿qué están haciendo? Aquí sembrando trigo. Porque Nehemías ya no hay nada que comer en la casa. No, ¿cómo va a ser Epifanio? Tienes que regresar a la iglesia, tienes que regresar a la casa de Dios. Y yo me imagino que algunos dijeron, no. Para estar esperando que la gente traiga, para comerme un pan con habladas, para esto y lo otro, no, mejor me quedo aquí. Pero dice que Nehemías los reunió y los puso en su puesto. En nuestro vocabulario sería los puso en su lugar. Les dijo, no, es que lo tuyo no es sembrar trigo. Perdona, pero el Señor no te llamó a sembrar a ti. Tú no naciste para ser agricultor. Como una vez me dice un hermano, dice, usted debería de aprender bien el roofing, dice, porque usted se va a quedar después de nosotros. Le digo, no, fíjate que no. Mi futuro no está aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Sí. ¿Sabes cómo me imagino yo? Le digo, me imagino ya de viejito con corbata y predicando la palabra. Aleluya. Así me imagino yo. Y no estaba todavía en esto, hermano. Pero yo sé que cuando Dios nos da, no nos lo da porque sean muy guapos. Yo sé que usted también es precioso. Aleluya. Gracias, pastor. Pero el Señor se lo da porque Dios tiene planes con nosotros. Gracias. Nosotros fuimos llamados a levantar, a edificar
a ser líderes, no a ser ovejas. A eso nos llamó el Señor. Entonces Nehemías le dice, no, es que ese no es tu puesto, regresa. Y él empezó a poner los sacerdotes y les empezó a decir, no, vuelvan todos a sus puestos. Y ahora la casa de Dios ya no estaba desolada. Ahora ya había gente, a otros se saludaban, venían levitas, habían cantores, sacerdotes. Y entonces dice el verso 12, dice, y todo Judá trajo el diezmo, escuche bien, el diezmo del grano, del vino y del aceite. 3 cosas para que usted y yo diezmemos. Es recomendable tener 3 cosas. En primer lugar, la tribu que se levantó y dijo, no, es que yo soy para eso, al Señor me llamó a eso, aquí están mis diezmos. Fue la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Y el Señor dijo de nosotros, este pueblo he creado, mis alabanzas publicará. Entonces, Judá fueron los primeros, pero dieron, la alabanza se levantó. Cuando en un lugar se levanta la alabanza, hermano, las cargas van a ser quitadas, las cadenas van a ser rotas, pero es necesario que la alabanza sea levantada. Ahora, le digo algo, no espere mucho de mí. Levante usted su alabanza, porque usted no va a danzar como yo danzo, usted no canta como yo canto, usted trae su propia ofrenda, usted trae su propia alabanza. Levante usted su alabanza para que usted sea libre. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Judá se levantó y Judá dijo, no, yo tengo grano, yo tengo trigo. Y el trigo es figura de la palabra. Por eso es bueno dar, hermano, con conocimiento. Yo sé que es buena la obediencia y yo de diezmo no sé nada. Yo doy porque sé que tengo que dar y gloria a Dios. Pero bueno es dar con conocimiento. Ellos tenían conocimiento. Por eso ellos dijeron, no, es que nosotros conocemos, tenemos trigo, tenemos grano. Y lo otro es de que como tenían conocimiento, tenían vino, tenían el gozo. El vino es tipo de la sangre de Cristo. Y como es sangre, es vida. Entonces, si usted tiene la palabra, si usted tiene vida, usted califica para diezmar. Usted califica para diezmar. Y por cuanto diezmó, el Señor tiene cántaros de aceite para su vida. Tiene unción. Usted dirá, ¿y la unción para qué? ¿Sabe para qué? Porque la unción, el aceite lo que hace es de que sana nuestras heridas. Hay gente que no diezma por heridas en el alma, porque alguien lo hirió, porque usted vio algo y dijo, no, para eso jamás vuelvo a diezmar. Y usted está peleando contra Dios, no con aquel que lo hirió. Entonces Judá se presentó con palabra, con vida y con aceite, diciendo, el aceite sanó mis heridas. Y el aceite dice que hace podrir el yugo de esclavitud. Entonces de esa forma nosotros vamos a diezmar, hermano, y entonces diezmar para usted va a ser un deleite. Diezmar para usted va a ser un deleite. Cuando entendamos esta palabra preciosa. Yo analizaba anoche y le decía a mi esposa, le digo, oye, qué duro nos habla Dios, o a menos que duro me da a mí la palabra, porque es el Señor, hermano, es el Señor el que nos habla en su bendita misericordia y que nos hace entender, porque fuera de los tiempos la palabra es esta. Entonces vayamos a Malaquías 3:10. Si sale tarde hoy, hermano, me disculpa tantito, pero para que podamos entender la palabra del Señor. Es que yo sé que yo me emociono más que usted, pero Malaquías 3 verso 6. Ok, todo lo que hemos escuchado, escuche esto, todo lo que hemos escuchado es Dios hablándonos. Entonces, cuando Él habla en Malaquías 3:6, lo primero, eso es de nosotros.
Y lo primero dice, porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Y si Él no cambia, su palabra tampoco cambia. Los tiempos van a cambiar. Las costumbres van a cambiar. Pero Dios no tiene sombra de variación. Entonces por eso Él dice, porque yo Jehová no cambio. Dice, por esto hijos de Jacob, no es lo mismo ser hijo de Jacob a ser hijo de Israel. Escuche bien esto. Ahí hay una gran diferencia. Porque Jacob es el príncipe de Israel. Israel quiere decir príncipe de Dios. Pero Jacob, hermano, está un poco atrasado. Dice, por eso hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo. Mire, ahí está hablando otra vez de lo que es trigo, de lo que es vida, gozo, vino. Dice, y vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, mire la bendición, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la bendición viene cuando nosotros obedecemos. Ahora, hermano, hay algo que está muy claro, que esta palabra no es para nosotros. Malaquías 3:10, esa maldición no es para nosotros. Era para el pueblo de Israel solamente. No para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque el diezmo, yo sé que usted ha escuchado prédicas, yo las he escuchado, donde se dice que el diezmo no es para hoy, que el diezmo es de la ley. Y lo que yo le voy a tratar, porque hermano no soy bueno escribiendo, ni tan recto escribo, pero yo quiero que usted entienda, lo que yo le voy a tratar de escribir son los tiempos del diezmo. Pero, porque la ley fue anulada. Entonces muchas cosas fueron anuladas. Lo que no fue anulada fue quién dio la palabra. O lo que no cambió, pues, porque Jehová dice, porque yo no cambio. No cambió el Señor, porque Él no cambia. No tiene sombra de variación. Y los cielos y la tierra pasarán y todo lo que usted sabe. Pero una de las cosas fue Él el que no ha cambiado. Lo otro es de que el devorador es el mismo. ¿Sí está de acuerdo con eso? ¿O usted piensa que ya el diablo fue transformado? No. El devorador es el mismo. Entonces, si algo tenemos en común con el pueblo de Israel antiguo, es el mismo enemigo. Es el enemigo, es el mismo, no ha cambiado. Sigue devorando. Entonces nosotros debemos de entender ese principio. Yo quiero demostrarle, amor, si me das mi teléfono, por favor, para ver. Si todos pueden ver, ¿alcanzan a ver el pizarrón? Sí, está bien. Rodrigo, si lo pueden poner para acá, arriba, para poder escribir de allá abajo, es que quede un poco en la orilla. Yo voy a tratar, hermanos, con la ayuda del Señor, de que entendamos esto. Yo sé que tal vez varios ya lo vieron, pero también se nos olvida. Y con la ayuda del Señor que yo pueda hacerlo.
Sí. Son principios, hermano, no se preocupen, ¿dónde está el marcador? Son principios y un día pues ya no vamos a necesitar todo o estas cosas. Sellado ya. Amén. Lo que vamos a hacer es una línea. Okay. Ok, Sí, para atrás. le vamos a poner. Sí, ponlo. Ok. Todo empieza, hermano. Es la primera vez que se escucha eso, se ve en Génesis 14, 20. Entonces, aquí, hermano, en este cuadro, podemos ver al sacerdote. Aquí es Melquisedec. Perdone la letra porque no se puede más, es todo lo que escribo. Amén. Melquisedec. Esta es la primera vez. Es la primera vez que se pronuncia la palabra diezmo. Entonces, vamos a hacer una línea aquí. Ok, aquí usted sabe bien que lo que hace, no sé por dónde pararme, pero lo que hace Abraham venía de la batalla, había derrotado a cinco reyes. Entonces, cuando él llega, hermano, el que sale a encontrarle fue Melquisedec, que era rey de Salem. Él era rey y sacerdote. Y cuando él recibe a Abraham, si me puedes leer, amor, Génesis 14, 20. Cuando Melquisedec recibe a Abraham, dice que lo que él le da pan y vino. A ver, ¿qué dice el Génesis 14, 20? ¿Qué se escucha? Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Antes de eso, el verso. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Donde le da los diezmos. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces, él lo que le da, el sacerdote Melquisedec lo que le da es pan y vino. Pero es que este era un tiempo bien precioso, y después lo vamos a ir entendiendo. Pero lo que él le da, para usted, ¿a qué le suena ese pan y vino? La Santa. Claro, Santa Cena. Lo que le da es la Santa Cena. Y estaba siendo anunciado un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Y ahora, ese sacrificio, hermano, ellos no lo pudieron disfrutar como tal, porque ellos dicen que solo tenían la sombra de lo que para nosotros es real. Entonces, ellos no disfrutaron ese sacrificio, lo estamos disfrutando nosotros, el pan y el vino. Entonces, pero de aquí, hermano, de aquí, ellos, o sea, Abraham tuvo a Isaac. Tuvo a Isaac. También tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo a los 12 patriarcas. Amén. A los 12 patriarcas. Entonces, aquí mismo
viene lo que es José y Egipto. Eso es José y Egipto. De aquí, hermano, de aquí pasaron 430 años. 430 años. Y de ahí vino lo que es Moisés. Entonces Moisés subió al Sinaí, donde se le dieron las tablas de la ley. Hermano, aquí nosotros en Jacob, mire dónde está el diezmo. Aquí está el diezmo. Entonces aquí Israel fue contado ya como una nación. Desde ahí. Entonces el diezmo, hermano, cuando la gente dice que el diezmo no es para hoy, sino que es de la ley. Esto, hermano, para nosotros no nos convence. ¿Por qué? Porque hermano, era un sacerdocio levítico. Mientras que aquí, hermano, este era un sacerdocio eterno. Entonces hay una gran diferencia. Este es un sacerdocio eterno y este es el sacerdocio levítico. Por eso es de que cuando la Biblia dice que vosotros sois reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Entonces la pregunta es, ¿pero sacerdotes de dónde? Porque nosotros no somos de la tribu de Leví, pero somos sacerdotes por Cristo. Pertenecemos a este gobierno o a esta orden de sacerdotes. Somos nosotros del reino eterno. No somos de los sacerdotes levíticos, porque esto muere, hermano. Esto muere aquí en la cruz. Aquí muere Cristo y esto termina. Entonces la palabra dice, porque si hubo cambio de sacerdote, también hay cambio de leyes. Entonces todo esto, hermano, aquí hay maldición. Esto es maldición, pero aquí, hermano, lo que hay es bendición. Entonces aquí es bendición, allá es maldición. Por eso dice la Biblia, malditos sois con maldición, porque todo me han robado. Entonces aquí, si el que no diezmaba, tenía una maldición sobre él. Pero aquí, hermano, el diezmar, había una bendición. Entonces la pregunta es lo que yo ya les expliqué, que si yo no diezmo, entonces ¿qué hay? Y es lo que ya le expliqué, que al no diezmar nosotros abrimos puertas al enemigo. Entonces nuestras finanzas son destruidas y nosotros somos los que hemos abierto puertas, porque el adversario sí es el mismo. Entonces aquí hubo un cambio de ley y también hubo un cambio de sacerdote. Entonces nosotros, hermano, nosotros diezmamos, y por eso es de que yo voy a terminar, pero nosotros diezmamos no en este orden. Por eso es de que Malaquías 3:10 no es para nosotros. Malaquías 3:10 no es para nosotros, porque nosotros no estamos bajo la maldición. No estamos en la ley. Entonces, por lo tanto, la maldición, nosotros no es que dejemos de usar Malaquías 3:10, pero tenemos que explicarlo de otra manera. Y no de decirle al pueblo, malditos sois. Hay una maldición sobre ustedes si no diezman, porque el Señor te va a maldecir. No, porque eso no es para nosotros, esto es para la ley. Porque aquí sí había maldición, pero aquí, hermano, por eso es de que Jesús le dijo a los discípulos, si son hijos de Abraham, las obras de Abraham hagan las obras de Abraham, porque aquí fue donde Abraham diezmó a Melquisedec. Abraham lo que dio fue el diezmo a Melquisedec. Y ahora Jesús viene y dice, si es que son hijos de Abraham, hagan las obras. Y mire que Jesús, porque una de las obras que hizo Abraham fue diezmar. Y él les dice, si ustedes son hijos de Abraham,
Hagan lo que Él hizo, hagan las obras de Él. Y los está sacando desde aquí, porque aquí está Jesús. Aquí. Desde aquí los está sacando y los está metiendo hasta ahí. Hagan lo que hizo Abraham. ¿Sabe por qué? Porque aquí el diezmo era ley. Aquí la gente decía, no, es que yo tengo que diezmar. Es que si no estamos en contra de la ley. Y todo aquel que fallaba en algo, le fallaba toda la ley. Era culpable por todo. Entonces, la gente no daba como dio Abraham. Abraham nadie lo estaba obligando. Por eso es de que el diezmo, hermano, no se le obliga a nadie. Incluso las ofrendas, si usted quiere dar, dé. Y si no, nadie le va a decir, hermano, ¿y qué pasó con sus diezmos, hermano? Nadie. Usted no me va a ver a mí diciéndole, brother, ya 3 semanas que no diezma, ¿y qué está pasando? No. Que se le pueda dar un consejo es diferente. Pero, porque no estamos en la ley. Ya no es ley que usted tiene que diezmar. Usted tiene que dar, porque Abraham, lo primero que él sentía era agradecimiento. Él dijo, no, yo he tenido una gran batalla y he vencido a mis 5 adversarios. Entonces el diezmo lo dan los victoriosos. Los victoriosos. Los que saben que en Dios hacemos proezas. Porque no era Abraham, pero él dice, no, el hecho que yo haya ganado no fue por mí, fue por ti, Melquisedec. Aquí están los diezmos. Porque ahora resulta que Melquisedec aquí desaparece. Y pasa todo este tiempo, hermano. Aquí hay 100 años. Aquí hay 100 años en Jacob.